pues los niños de la época que no tenían internet ni tenían acceso a otros tipos de diversión, tenían que pues desarrollar la creatividad para poder entretenerse y de ahí entonces inventaban juegos. Uno de ellos era el juego de bolas o bellugas. Y ese juego de bolas, cuando se daba una situación de que a usted le cantaban que usted estaba pegado a la pared, tuche y sin sacar rayitas, eso significaba que pegado a la pared, usted tenía que hacer su lanzamiento de la bola para tratar de sacar alguna bola del ron. Los más jóvenes, los niños de esta época no conocen ese juego, y si hay alguno que esté en sintonía, por eso pongo el contexto. Todo aquel que tenga más de 40 años, 45 años, sabe de qué le estoy hablando, de qué juego le estoy hablando. Y traigo eso a colación a propósito de lo que vimos ayer en la semanal, con lo que dijo el presidente Luis Abinader dentro de la semanal, que estuvo muy interesante, abordó muchos temas. Voy a quedarme y rescatar la parte política, porque no es usual que el presidente utilice ese escenario para responderle a la oposición. Lo había hecho en otras ocasiones dentro del calor de la campaña política, pero la campaña ya terminó. Parece ser que el presidente Luis Abinader está bastante decidido de manera temprana a mantener al expresidente Leonel Fernández pegado a la pared, tuche y sin sacar rayita, porque no se comprende el por qué él reaccionó ante la pregunta del periodista, que no se estaba hablando, por ejemplo, en ese momento de Venezuela, pero se refirió a la oposición, y ahí entonces nosotros colocamos el video aquí ayer. Vimos que el presidente se refirió al expresidente Fernández, que apoyaba al régimen de Maduro, también que se refirió y se quejaba de que el presidente Leonel Fernández pues nunca ha estado de acuerdo con ninguna iniciativa del gobierno. Cuestionaba también la opinión que tiene el presidente Leonel Fernández con respecto a la reforma constitucional, y el presidente, que siempre de alguna manera ha tenido pues ese sello característico de tratar de establecer la diferencia entre él y los demás, pues se enmarcó y subrayó de que no tenía la misma visión sobre la Constitución, tanto él como el expresidente Leonel Fernández. Inclusive, de alguna manera le sacó en cara al expresidente Fernández que hoy el presidente Abinader cuenta con una mayoría que nunca la había tenido el expresidente Fernández. Sin embargo, su comportamiento está siendo diferente con respecto a lo que hacían el presidente Fernández y el propio Danilo Medina mientras estuvieron en el ejercicio del gobierno con respecto al manejo pues de la composición del Estado. Entonces, yo pienso que el presidente ahí en ese escenario, pues, trazó su raya de pizarro con respecto a la oposición que encabeza el expresidente Leonel Fernández. Hasta ahora, el Partido de la Liberación Dominicana y otras fuerzas políticas han estado ausentes del debate político, no han estado jugando su papel de opositor, salvo algunas voces aisladas, como es el caso de Francisco Domínguez Brito, que conversó con nosotros aquí el mismo día de la toma de posesión del segundo periodo del presidente. He escuchado a Melanio Paredes, Charlie Mariotti, que estuvo en el programa pues nuestro aquí en la mañana, ahora por la Super 7, expresó alguna que otra posición, pero el Partido de la Liberación Dominicana como tal se ha mantenido ausente del debate. Resulta que el presidente Fernández, como todos lo han visto, ha sido un crítico de la gestión de gobierno, y con respecto al discurso de rendición de cuentas del presidente, hizo algunas puntualizaciones que inclusive aquí lo resaltamos en el programa, en la cobertura. El presidente Fernández decía que el gobierno había pues alterado cifras y que estaba presentando una realidad sobredimensionada. Parece que el presidente Luis Abinader dijo, bueno, yo no voy a quedarme callado ante este tipo de señalamientos, porque si me quedo callado, pues eso pudiera de alguna manera pues hacer clic o conexión con sectores que le adversan o no están de acuerdo con su gestión de gobierno, y decidió entonces salirle al frente. Ahora bien, el presidente le sale al frente, también hay que decir, en un contexto en el cual lo que estaba en el escenario era el cuestionamiento a la rebelión de los caciques que estaban molestos porque no habían sido designados en las posiciones que ellos querían. Entonces, eso estaba de alguna manera comunicando un mensaje que no le convenía ni al gobierno, ni le convenía tampoco al PRM, que hasta ahora se ha cuidado de proyectar una imagen de unidad, que inclusive ellos se llaman como los embajadores de la nueva política, aquella nueva política en donde prácticas del pasado pues han desaparecido. Sin embargo, ese comportamiento fue más parecido al comportamiento de la vieja política que de la nueva política, ese berrinche que le hicieron al presidente. Pero
con esta reacción frente a Leonel Fernández, pues ya ese tema sale de la escena y se concentran entonces en el adversario externo. Recordemos que aquí hemos dicho que esto es algo que se ha dado de manera frecuente a nivel mundial, en la política, en los escenarios de guerra, cuando no se tiene un adversario externo, entonces la lucha se convierte en interna y el presidente sabe que tiene que cuidarse de eso y pone el foco sobre el expresidente Leonel Fernández. ¿Qué pasó? Que quizás no se esperaba que el expresidente Leonel Fernández reaccionara en lo inmediato ante los señalamientos que le hizo el presidente Luis Abinader, y el presidente Leonel Fernández reacciona, pues de alguna manera también poco usual, pero él desmintió e hizo ver que el presidente no estaba, según sus palabras, pues en lo cierto, no estaba, sus declaraciones no eran lo preciso, no estaban dentro del marco de la verdad, y lo desmontó en 3 puntos. Eso no ha generado ningún tipo de reacción, que a mí me llamó la atención, en los hombres del presidente, en esa guardia pretoriana que tiene el presidente Luis Abinader, y le han dejado ese pleito, como quien dice, para él solo. Vamos a ver qué va a pasar, porque esa reacción del presidente también pues comunica varios mensajes. Uno de ellos es que el gobierno, en este caso el presidente Abinader, pues está escogiendo al presidente Leonel Fernández como el líder de la oposición para polarizar con él, y esto a su vez que fortalece la imagen de segunda mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, pues le pudiera estar conviniendo en esta etapa a la fuerza del pueblo, pero también pudiera tratarse de una estrategia del presidente de tratar de sacar de circulación temprano al expresidente Leonel Fernández, porque en los diseños de estrategias de campaña se reconoce que como él fue gobierno en 3 periodos y hay aspectos en los que él no pudiera diferenciarse del presidente Luis Abinader con respecto a esta situación en la reforma constitucional, que el presidente está mostrando un desprendimiento de que no está procurando una habilitación de otro periodo, sino al contrario, pues inhabilitarse cediendo poder y cambiando la forma de cómo se escoge al Ministerio Público en la República Dominicana. Entonces, ante esos elementos, pues el expresidente Fernández pues tendría que guardar quizás no silencio, pero no lo puede enarbolar como una de sus grandes logros, porque eso ha sido cuestionado en la forma de que tenía el poder en las manos y de alguna manera pues no pudo lograr hacer lo que ha hecho el presidente Luis Abinader, basándonos en los hechos actuales. Entonces, eso también pudiera ser una manera de decir, bueno, dentro de lo que pueda pasar de aquí a 2 años, yo comienzo un ataque frontal en contra de Leonel Fernández para tratar de debilitarlo y no dejar que su discurso haga clic con sectores que son favorables o que no votaron por el Partido Revolucionario Moderno. Eso pudiera ser una realidad. Él es el más vulnerable de los candidatos que puedan surgir, porque si aquí surgiese un nuevo candidato y ese nuevo candidato no tuviera, por ejemplo, antecedentes de haber sido presidente y comienza a conectar con lo que la gente quiere, con las aspiraciones de la gente, inclusive pudiera abrazarse de un discurso populista, esto pudiera generar de alguna manera pues una adhesión y crear una corriente favorable hacia un nuevo liderazgo político. Eso no se puede descartar, porque la gente se va cansando de los modelos, la gente se va cansando de los gobiernos, y sobre todo si se produjera la reforma fiscal y eso de alguna manera erosionara pues la popularidad del presidente, pues cualquier discurso pudiera calar, sobre todo en una figura que no tuviera antecedente, que no se le pudiera poner la etiqueta de corrupto, que ha sido una de las estrategias pues más exitosas para el partido de gobierno, acompañado de ese brazo político, de ese brazo institucional, que es el Ministerio Público, que le ha dado muchos resultados en términos de perseguir al Partido de la Liberación Dominicana, que fue el gobierno más reciente que tuvimos. ¿Me vas a decir algo, Luna? No, lo que pasa es que tú traes a colación, traes a colación, ese es el no positivo. Tú traes a colación el juego de Tuche sí. y Rayita. Pero tú sabes cómo que cuando tú estabas bajo esa presión en ese juego, que tú no podías tirar, y tú lo que hacías era que cogías la belluguita y se la tiraba arriba a la del otro para quitarlo del medio. Y esa es la presión que tú has, o sea, esa es la parte folclórica de lo que tú has planteado de la guerra que existe en este momento. Así es, así es. Bueno, entonces, ya para cerrar esa parte,
decir que los días por venir van a ser muy interesantes para ver cómo ese juego político se va dando entre el presidente Luis Abinader, que indiscutiblemente ha demostrado pues una gran capacidad, está muy bien asesorado y tiene el sartén por el mango, y de frente al expresidente Fernández, que ha sido 3 veces presidente, un maestro de la oratoria y que maneja muy bien pues la comunicación, y entonces al manejar la comunicación eso le permite pues desmontar o le permite confrontar con niveles de altura y que puede generar algún tipo de interés en la población sobre las posiciones que establece con respecto al gobierno. En mi opinión, señor Carlos, para mí que hoy el presidente Abinader se ponga a confrontar con Leonel Fernández desde la estrategia mercadológica es un error. Porque si él ahora mismo confronta con el presidente, lo va a poner en la palestra pública. Leonel no es una persona que tú tengas que explicarle mucho lo que tenga que hacer porque es un veterano de la política. Y si aquí fueran a dar clases de cómo hay que desarrollar estrategias políticas, donde llega Leonel, Luis entonces tiene que sentarse a tomar apuntes. No, tampoco así, ¿no? Sí, en mi opinión. No. En mi opinión, políticamente hablando, porque... Yo respeto tu opinión, exacto, pero no tan con esto así, no quiero defender a Leonel. Con esto no quiero defender a Leonel. Más bien que sepan lo que están haciendo. Porque Leonel es un político de carrera, formado en la estructura política más sabia en conocimientos de este país. Y al lado, y los papeles, los roles que ha desarrollado, un tipo culto, un intelectual. Entonces, si ya temprano Luis se pone, o el presidente de la República se pone a sindicar a Leonel de esto, creo que ya pudiera estar eligiendo un candidato para el 2028. Más bien, el presidente, cuando Leonel trate de provocarlo, debe mirar para otro lado, porque si vamos a comenzar a confrontar ahora, van a empoderar a Leonel Fernández y lo van a convertir de pronto en lo que ellos no quisieran ver en el 28. Pero ya tú estás hablando como si el presidente Abinader fuera el Luis Abinader de hace 12 años. Y ya el presidente Abinader ha demostrado que está acabado en el poder. O sea, sí, él está acabado. Acabado como político en el sentido terminado. También este proyecto de reforma que está enviando al Congreso le pone término a su carrera política. Mira, a mí eso me recuerda una frase que yo escuchaba mucho de pequeño que decía, si mi abuelita tuviera ruedas, fuera bicicleta. Entonces, es como si estuviésemos sentándonos acá y dando por sentado que porque alguien, con todo el respeto y toda una trayectoria ganada, como lo es el presidente Fernández, tenga un librito y una forma de actuar y accionar en política, como que eso es lo que deberían hacer todos los demás para entender y ver el éxito. Mira, el éxito en la carrera política, lo primero, como todo en la vida, muta. Son estilos totalmente diferentes. Y yo difiero en que el presidente Abinader no debe responder. ¿Por qué? Porque a eso se ha jugado muchas veces en la historia y al final no quiere decir que el que calla otorga, pero tampoco todos los estadios, todos los espacios se dejan vacíos a que el otro opine, hable y entienda y muchas veces vierta su opinión. Qué bueno que vivimos en democracia. Vierta su opinión sin que el otro tenga la oportunidad de rebatirla. Entonces, ese librito, ese librito me parece bien, me parece uno que pudo haber funcionado, pero en el caso del presidente Abinader, es su estilo y es su forma, y él donde siente y entiende que debe contestar, él no deja lugar a que otro lo interprete. Sí, para que tú continúes. Yo dije ayer, Luis querrá pagarle el favor a Leonel porque ese tema de Venezuela, Luis lo habló así, eso no estaba ahí y él dijo, no, mira. Pero ya él lo llevó, antes de irnos a la pausa, perdón, Carlos, ya él lo llevó donde él quería el presidente. Exacto. Porque Leonel le respondió con un video de 7 minutos y ahí se va a quedar, ya no tiene más respuesta y el presidente va a seguir. Bueno, yo decir que si algo ha quedado demostrado desde el año 2020 hacia acá es que una de las grandes virtudes
que ha tenido el presidente Luis Abinader es haber logrado que la oposición lo subestime. Como la oposición lo ha subestimado, pues entonces ahí están los resultados. La oposición tiene que sentarse a estudiar a Luis Abinader, ya no lo pueden seguir mirando como el aspirante presidencial que no tenía experiencia, porque ha demostrado la capacidad para neutralizar al partido más fuerte que ha tenido la democracia dominicana, que gobernó 20 años, que es el Partido de la Liberación Dominicana, al punto que al momento que estamos hablando, el PLD no puede ni siquiera abrir la boca y no lo está haciendo. Entonces, eso no es porque sí, es parte de una estrategia. Sobre el no contestar, también eso habría que ver también, y no se puede obviar en la coyuntura en la que está el mundo en el día de hoy. Señores, estamos en tiempos de la posverdad, en donde la gente cree en lo emocional más allá de los hechos. Y lo que se dice hoy y hace conexión con la gente lo cree, aunque esa no sea la realidad. Una de las cosas, uno de los graves errores, por ejemplo, del gobierno de Danilo Medina fue callar durante 8 años ante las acusaciones de corrupción. Sean estas ciertas o no sean ciertas, se quedaron callados. Cuando llegó la hora de la hora, no había tiempo para reaccionar. Entonces, el quedarse callado no puede seguir siendo una estrategia en donde existen la capacidad tecnológica, existe la visión de crearte verdades o mentiras emocionales que la gente la va a creer por encima de la realidad, sea esta cierta o no. Ya a la gente no le importan los hechos, a la gente lo que le importa hoy es en lo que cree. Héctor.